fue el detonante de unas series pictóricas que yo empecé a trabajar, porque me llamaron mucho la atención desde lo visual. Me parecía maravilloso que uno, a partir de un dibujito, que un dibujito fuera un concepto, ¿cierto? Era una cosa completamente novedosa, diferente. Entonces yo estaba completamente abismada y sorprendida con todo lo que estaba aprendiendo. Pero además me pareció muy especial. Una vez estaba en la Embajada de Colombia y había un libro sobre el Amazonas y sobre las comunidades indígenas en el Amazonas, y en la portada había la foto de un indígena con un sombrero, y en el sombrero tenía un signo que en chino es persona. Y yo dije, qué maravilla, ¿cierto? Pues como esa conexión, porque finalmente, pues si nos devolvemos en el tiempo, las culturas en algún momento todas estuvieron conectadas, ¿sí? Y fue precisamente en ese nomadismo donde nos fuimos separando y donde nos fuimos, digamos, sectarizando de alguna manera. Entonces, yo desde ahí empecé a tomar como un interés muy fuerte por las imágenes, por los símbolos, ¿cierto? Y cómo los símbolos que yo veía a través de los caracteres en China estaban presentes en las comunidades indígenas hispanoamericanas, neozelandesas, australianas, de Norteamérica, ¿sí? Entonces yo empecé como a atar cabos, ¿cierto? A hacer unos enlaces. Otro punto importante en esta experiencia en China, ese era uno de mis profesores. Otro de los puntos importantes en esta experiencia en China era el ejercicio diario de la caligrafía. Parte del entrenamiento era que todos los días teníamos que practicar caligrafía, ¿sí? Con el pincel, porque esa era la manera de aprender para después poder hacerlo en las pinturas. Entonces fue muy interesante porque es casi como un ejercicio de meditación, ¿cierto? Tú todos los días estás aprendiendo los trazos, hacer diferentes tipos de trazos, aprender a que los trazos tienen un orden, ¿sí? Que los trazos no se hacen de cualquier manera, sino que llevan un orden, y cómo los caracteres más complejos se van se van elaborando a partir de esos trazos. Entonces esa experiencia con la caligrafía era como una meditación, porque es como desayunar, ¿cierto? Todos los días desayunamos, todos los días había que practicar caligrafía. Entonces fue un ejercicio muy bello. Y la experiencia in situ. Entonces miren cómo esa experiencia in situ allá era básicamente la misma que yo había tenido en la Universidad Nacional, ¿cierto? Que era salir a otra región y vivirla, experimentarla, sentirla, y desde ahí, y ese era, digamos, el detonante de todo lo que sucedía después. Por ejemplo, de esa experiencia en la Nacional salió una instalación, por ejemplo, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo uno va tomando todas esas cosas desde la comida, los encuentros, los desencuentros, la tomadita de cerveza por la noche, o de vino, o la rumba, todo hace parte de esa construcción? Y aquí sucedía exactamente lo mismo. Y de hecho, pues yo diría que de esta experiencia de China, las salidas de campo fueron el punto central, ¿cierto? Fue como lo que quedó. De hecho, yo recuerdo mucho cuando yo regresé a la escuela después de este viaje, yo estaba literalmente en las nubes, pues yo me sentía como flotando, ¿cierto? Como por encima de todo. Era una sensación muy, muy especial, porque es que la experiencia, lo que yo había vivido allá fue muy intenso. Y yo tengo un cuaderno donde son unas notas de viaje con escritos, con dibujos, realicé una serie de pinturas. Básicamente en la pintura tradicional china, el uso de la tinta negra sobre el papel, el juego del vacío y el lleno, del blanco y el negro, aunque también pues se trabaja el color, pero en este viaje era solo con la tinta negra. Bueno, vamos a seguir. Esta residencia fue en el 2011.
fue en el centro Banff de Canadá, fue una residencia que me gané con el Ministerio de Cultura. Una residencia donde las dos partes, el Ministerio de Cultura y el Centro Banff, dan todos los recursos, el viaje, todo, para hacer. Este lugar es un lugar como mágico, ¿cierto? El Centro Banff se inició por allá como en los 70s como parte de la escuela de la Universidad de Alberta, ¿cierto? Así inició. Hoy por hoy es un centro gigantesco, son 23 hectáreas, o sea que se pueden imaginar el tamaño de esto. Es un centro gigantesco, tiene hotel, tiene 3 teatros, un teatro grande, un teatro mediano, un teatro pequeño, tiene un club de jazz, tiene un teatro al aire libre, tiene una super biblioteca, un edificio que es para toda la parte digital, producción de televisión, o sea, es una infraestructura impresionante, o sea, es una cosa espectacular. Es muy bello porque está ubicado en un parque, ¿cierto? Eso está en las montañas rocosas, entonces el centro está en medio del parque, entonces es zona protegida, los visitantes son los ciervos, las ardillas, pues tú sales y los ciervos van por ahí cruzándose, o sea, es como una cosa de postal, yo me sentía como en un cuento de hadas. Entonces esa es la ventana del estudio que a mí me asignaron, entonces yo miraba por la ventana y veía al ciervo, pues eso son cosas como que, ¿cierto? Como de fantasía, como de cuento de hadas, entonces era muy bonito. Además que los estudios son 9 estudios y son para artistas visuales, para músicos y para escritores, 3 de cada uno. Están construidas en esa zona, en ese bosque, y ahí solo pueden estar los residentes, o sea, el público de afuera no puede entrar a esa zona. Entonces es muy bueno porque uno está ahí en su mundo, ¿cierto? Uno está en lo que está. Y una de las cosas lindas, digamos, de la filosofía de este centro es inspirando creatividad. Eso está en todas partes, hasta en los camiones del centro, ¿cierto? Inspirando creatividad. Entonces la filosofía de ellos es que el solo hecho de estar ya es suficiente. Yo no tengo que hacer nada, pues yo no tengo que materializar nada, ¿no? Yo no tengo que ir a hacer obras o presentar informes, no, yo puedo estar allá acostada rascándome la barriga y eso es suficiente, ¿sí? Entonces eso me parece muy interesante porque pues digamos que la cultura occidental tiende a hacer, ¿cierto? Está en el hacer, siempre tenemos que estar activos, acostarse en la manga, mirar al cielo, pues no pierda el tiempo, ¿cierto? Aproveche el tiempo, utilice el tiempo. Entonces es una filosofía muy interesante en un centro con una infraestructura como la que tiene, ¿sí? De que el solo hecho de estar ya es suficiente para crear, que posiblemente todo lo que pase ahí en ese momento, en términos de experiencia, de sensaciones, eventualmente se va a revertir en algo, ¿sí? Pero del lado de ellos no hay, digamos, como ese afán. Ellos hablan de tener un tiempo, espacio libre de las preocupaciones de la cotidianidad y que esto es suficiente para crear, se llegue o no a una materialización. Entonces, yo creo que eso tiene que ver con esas otras maneras de aprender, pero también de enseñar. Y yo ahí pienso, el otro día hablaba con alguien y le decía, es que yo creo que lo que hacía Aristóteles de llevar a sus alumnos y que la clase fuera debajo de un árbol, yo creo, pues esto es una percepción muy personal, yo creo que tiene para mí mucho más sentido que hacerlo en un aula de clases, ¿cierto? En este sistema magistral, yo estoy aquí montada, ¿cierto? Y el público está allá. Yo pienso que es mucho más coherente con el individuo estar en una mesa redonda o estar tirados en la manga, conversando, riéndonos. ¿En la hamaca? ¿Cómo? En la hamaca. En la hamaca, en la piscina, ¿cierto? Yo decía, bueno, uno podría hacer una clase en la piscina, todos traigan el vestido de baño, nos metemos a la piscina
y hacemos la clase, ¿cierto? Yo creo que todo eso es posible, pero estamos en un sistema que no es solamente aquí, sino que ha sido, digamos, el sistema occidental de que este es el modelo y que este es el buen modelo, ¿cierto? Que este es el modelo adecuado, que yo creo que hoy por hoy está bastante revaluado. Aquí lo estamos revaluando y en muchos otros países también, lo cual creo que es algo pues muy positivo. Permiso, yo me tomo un poquito de tiempo. Bueno, la materialidad del hacer es importante, pero hay otras maneras de hacer, a través de la reflexión, la contemplación y el estar. ¿Sí? Si yo me siento, digamos, ahí en la fuente, a estar en la fuente, a percibir, a sentir, ¿qué podría pasar? ¿Cierto? ¿Qué se podría derivar de ahí en términos de materialidad? ¿Cierto? Si yo me quedo 1 hora o 2 horas simplemente contemplando y sintiendo lo que está sucediendo a mi alrededor, sería pues como una buena pregunta. En Banff me interesó materializar mi experiencia como una forma de socialización y de compartir visiones con personas de otras disciplinas. Era muy interesante porque en el comedor nos encontrábamos todos, entonces allá estaba el grupo de matemáticos, estaban los ingenieros, estaban los escritores, estaban los músicos, estaban los artistas visuales, y en una mesa pues podían haber personas de diferentes disciplinas. Entonces yo decidí sacar unas fotografías de las intervenciones que había realizado, porque quería hacer era como una manera de reunir un grupo de personas y de compartir esa experiencia. De hecho, también lo tuve cuando estaba haciendo las intervenciones in situ. Tuve varias personas que se detuvieron a conversar conmigo, a preguntarme de qué se trataba. Entonces hubo pues como una interacción allí. Y ahí nuevamente aparece la enseñanza y el aprendizaje. ¿Por qué? Porque ellos estaban aprendiendo de mí, ¿cierto? De algo que no conocían, de una técnica, de una, digamos, perspectiva del arte, de un hacer. Y yo estaba aprendiendo de las visiones que ellos tenían sobre lo que estaba sucediendo. A ellos les llamaba mucho la atención, por ejemplo, me decían, ay, pero mira, claro, pero es que esa sombra ya no es, esa fue la de tal hora, ¿cierto? Entonces empezaban unos diálogos, o cuando yo le decía a la persona, puede quedarse ahí 1 minuto mientras yo hago el trazo, ¿cierto? Y en ese instante, entonces, en ese instante pasaban cosas, y era también un asunto muy fuerte con el tiempo. Este era el estudio, pues esas son algunas de las fotografías donde hice el opening, la inauguración. Este fue un afiche que sacamos para la muestra. Entonces, este cruce de conocimientos, digamos, que se da en la cotidianidad, era muy interesante, porque entonces yo conocí a una escritora de Islandia, un país del que poco sabía. Ellos hacían como unos talleres, estaban los músicos, entonces habían presentaciones, habían charlas, todo el tiempo estaban pasando cosas. Entonces todo el tiempo era como un intercambio de saberes, era enseñar y aprender al tiempo. Las dos cosas se estaban dando como de manera alterna. La otra parte del aprendizaje se dio en la cotidianidad del día a día, en los descubrimientos, las caminadas, la búsqueda y los espacios. Era una sumatoria de experiencias, sensaciones, emociones, encuentros y desencuentros. Y todo eso que estaba pasando ahí, digamos que se iba revirtiendo, ¿cierto?, en el trabajo. O sea, no solamente el trabajo que yo hacía en la intervención como tal, sino en lo que eso, digamos, generaba, lo que eso generaba con los otros, en los otros, pero también en lo que generaba en mí, ¿cierto? Y que después, digamos, se materializa en una serie fotográfica. Además, todo lo que, digamos, toda esa experiencia que yo tuve allá se revierte en la práctica que sigue. Cuando yo regresé a Colombia y regresé a Medellín, al mes, yo estaba haciendo un proyecto en una casa en Prado, cerca de mi casa. Fue un trabajo de 2 meses y hay una cosa muy especial con los viajes, y es que los viajes
a mí me dan una energía, es como un aire nuevo, ¿cierto? Y yo llego lleno de cosas que quiero hacer, ¿cierto? Ya, pues como esto y esto y esto y esto, hay una energía muy fuerte. Y cuando yo llegué y conversando con alguien se dio la oportunidad de hacer la intervención en esta casa, al mes yo estaba iniciando ese proyecto. Y en parte es por esa energía, ¿cierto? Hay un empuje, hay una cosa muy fuerte, sí. Entonces, como que ese respiro de aire nuevo, eso es ¿cierto? Es como un empuje, un empujón que le da a uno la misma experiencia del viaje. Y todas estas situaciones, pues, yo considero que se revierten en la academia, ¿sí? En mi labor como docente, con mis estudiantes, cuando yo les comparto lo que yo viví, lo que yo sentí, lo que yo aprendí, lo que también pude enseñarle a otros, ¿cierto? Es una situación de doble vía. Entonces, ahí hay otra forma de enseñanza, ¿cierto? Que no es simplemente ir a dar un tema, ir a dar lo que ya está en los libros o está en internet. Yo creo que la docencia es más de hacer preguntas y de pensar, de reflexionar, más que de responder, ¿sí? Y ahí hago un paréntesis, no recuerdo muy bien cómo, pero no sé si fue que lo escuché o lo vi en alguna parte, pero Héctor Abad Gómez, el padre de Héctor Abad Lince, el médico al que mataron, él era un humanista, era una persona altamente querida en el medio, pero por diferentes gremios, o sea, desde personas muy pobres, clase media, clase alta, izquierda, o sea, había mucha gente que lo quería por sus cualidades humanas. Y una de las cosas, pues, como que él planteaba era eso, ¿cierto? O sea, pues, ¿qué sentido tiene que yo llegue y dé todo un material que perfectamente el estudiante podría encontrarlo en un libro, pues, en ese momento, o internet, o ahí tenemos muchas fuentes, si no se generan otro tipo de dinámicas y de cosas, ¿cierto? Si no hacemos preguntas, si no estamos incitando al estudiante a pensar, ¿sí? Entonces creo que ese es pues para mí ese es un punto muy importante. Bueno, estas es algunas de las intervenciones que yo hice. Me gustó mucho, por ejemplo, aquí lo que estaba pasando con el señor entrando con las maletas, ¿no? y la situación, digamos, que yo había plasmado allí. Bueno, el año pasado me gané otra residencia a Vietnam, también con el Ministerio de Cultura, a Ho Chi Minh, que era el antiguo Saigón. Fui a este espacio, Sanart, que es un espacio independiente. Tristemente este año no se pudo, ya Sanart no pudo, digamos, entrar pues en esa dinámica de la residencia porque allá hay una situación muy particular de censura del Estado, ¿cierto? El arte allá es un arte moderno, podríamos decir. O sea, uno ve, cuando yo fui al Museo de Bellas Artes, habían muchas obras de carácter pictórico, escultórico, experimentales, pero muy dentro del marco del arte moderno. Realmente el arte contemporáneo no tiene cabida, y no tiene cabida ni en la academia. La universidad, el programa de la universidad es un programa, digamos, que va en un sentido muy de lo académico, de los parámetros modernos. Entonces las propuestas de arte contemporáneo pues no tienen realmente ni apoyo ni cabida allí. De hecho, uno de los chicos que me colaboró en las intervenciones que hice me decía, yo no me gradué porque ¿para qué? Me dijo, ¿para qué? Si era un constante enfrentamiento pero no enfrentamiento porque él se le enfrentara al profesor, sino que el profesor le negaba todo lo que él hacía, ¿sí? Como así no es, ¿cierto? Como un error. Entonces él dijo, ¿para qué sigo? Y yo no puedo hacer nada. Y tenía razón en el sentido, sí. El oriental venera la tradición. Pero no podemos generalizar del oriental, porque en Japón hay mucho arte contemporáneo, y de hecho hay muchos artistas contemporáneos vietnamitas, pero fuera de Vietnam. Ya, pero por ejemplo en China veneran la tradición. Lo que pasa es que, a ver,
Por ejemplo, China tiene las dos escuelas. Está la escuela de arte tradicional y está la escuela de arte occidental y arte contemporáneo. Lo que pasa es que, por ejemplo, países como China y Vietnam, que supuestamente, entre comillas, son sistemas socialistas, supuestamente es un socialismo de papel, ¿sí? Porque hay una gran censura, y el caso es Ai Weiwei, ¿cierto? Ai Weiwei ha sido censurado desde sus inicios, ha tenido 1000 problemas con el gobierno chino por sus obras, ¿cierto? Lo sabemos. En Vietnam esa censura se manifiesta en el no apoyo, ¿cierto? No es una cosa violenta, no, es una cosa sutil, pero que va socavando, va socavando, va socavando. Entonces, y eso fue lo que pasó con Sanar. Por eso Sanar este año no pudo, digamos, ser partícipe de que fuera un residente de acá. Entonces, es una censura, no podría decir tampoco que es sutil, pero no es la cosa agresiva, directa, pero está ahí, y está ahí con fuerza. Entonces, al no haber apoyo, un artista joven, ¿cierto? Un chico joven, un chico de 20 años, ¿qué puede hacer en un entorno, en un contexto donde ni el Estado ni la academia lo apoyan? Es bastante complicado. Hay espacios independientes que los apoyan, como Sanar, hay otros que ellos mismos construyen, donde hacen sus encuentros, donde hacen sus exposiciones. Hay una pareja de franceses que viven allá ya hace varios años, que son como unos mecenas, viven en un edificio muy lujoso y en el primer piso tienen una sala destinada para propuestas de arte contemporáneo. Entonces ahí hay un apoyo. Pero si nosotros vamos a pensar en la situación del contexto colombiano, nosotros aquí tenemos muchísimo apoyo, y hoy por hoy sí que más. Hoy hay de todo, hoy hay becas, residencias, pasantías, todo lo que quiera, para todas las edades, los chiquitos, los medianos, los viejitos, para todos, ¿cierto? Hay todo tipo de oferta, hay un apoyo grandísimo al arte contemporáneo, y nosotros nos quejamos mucho, ¿cierto? Nosotros nos quejamos mucho. Pero miremos situaciones como las de los artistas en Vietnam, es bien complicada para ellos. Pero eso no quiere decir que no existan artistas contemporáneos, los hay y muchos. Pero la situación de los jóvenes se vuelve mucho más difícil porque ellos no tienen los recursos. Hay artistas, digamos, con mayor trayectoria, que ya viven por fuera de Vietnam o que tienen recursos porque ya son reconocidos y que pueden, digamos, continuar con su práctica pues, de una manera más tranquila, diría yo. A ver, ¿dónde iba yo? Bueno, estas son algunas fotos de esa, digamos, de esa cotidianidad de Ho Chi Minh. Pasemos. Sí. Una cosa que me sorprendió mucho de la ciudad es el parecido con Medellín. De hecho, hay una artista de aquí de Medellín que se llama Camila Botero, que ella estuvo también hace, no sé, tal vez 3 años, y ella, de esa experiencia que tuvo allá, hizo una propuesta, un proyecto que se llama Ho Chi Med, y es que juega con los contextos y los letreros, ¿sí? De los negocios. Entonces hace como una hibridación donde pone a dialogar ambos contextos, y a mí me llamó muchísimo la atención el parecido con Medellín. O sea, si tú caminas por una calle de Ho Chi Minh, tú puedes, y no hay letreros, tú puedes decir, ve, estoy en una calle de Medellín, ¿cierto? Las ventas ambulantes, los negocios en la calle, la comida, pues los puestos de comida informal, el tráfico es una locura, que fue una cosa que detonó un proyecto que quiero hacer, todavía no lo he realizado, porque es muy raro, eso, como hay tantas motos, ¿cierto? Entonces uno de pronto en las intersecciones ve unos nudos, porque esos son vías para todos los lados. Entonces de pronto en la intersección uno piensa que eso no, pues que eso se va a quedar ahí, y al momentico eso se empieza como y se va deshaciendo el nudo y el tráfico sigue. Entonces ahí veía yo, digamos, una actitud del público, o sea, la gente no reacciona de manera agresiva, que nos pasa aquí muy a menudo, ¿cierto? Que nos desesperamos, entonces nos ponemos bravos, pitamos, insultamos. Entonces, allá la gente pita, sí, pero pita es para decirle al otro, mire, me le voy a cruzar de frente, o me le voy a cruzar por aquí, para evitar accidentes. Entonces,
Ese fenómeno me llamó la atención y fue el detonante, pues, como les cuento, de un proyecto. Sanart, puntualmente, es un espacio para el arte contemporáneo, el encuentro y la reflexión de diferentes saberes. Allá, por ejemplo, me tocó conocer a mí a un DJ africano que fue invitado por ellos. Y este DJ también tenía un periódico, pero era un periódico, digamos, en un formato no convencional. Y él hizo una serie de charlas en Sanart muy interesantes sobre el tipo de publicaciones, sobre las personas que invitaban a que escribieran cosas o a que hicieran dibujos, si se publicaban dibujos, se publicaban artículos, y al tiempo era un DJ. Entonces una noche fuimos a una discoteca, pues, a ver su práctica, ¿cierto? Entonces nuevamente, son aprendizajes que se dan en la cotidianidad, en los eventos como tal. En este espacio también noté yo que les interesa mucho que los tópicos que se traten sean tópicos relacionados con situaciones de la contemporaneidad, la globalización, el racismo, el problema de la migración, pues las fronteras, ¿sí? Todos son como asuntos muy de la contemporaneidad y de esta era global, digamos, en la que estamos. El aprendizaje se dio a través de los encuentros, talleres y discusiones con residentes e invitados, y por otro lado en el descubrimiento de la ciudad a través de caminatas, olores, sabores que detonaron relaciones con el contexto propio. Hubo un aprendizaje sobre la geografía, la historia, el arte, la cultura, la comida, el territorio a través de lo cotidiano y de la experiencia artística. Entonces yo tuve como dos situaciones. Una fue trabajar con un grupo de chicos voluntarios muy queridos, artistas jóvenes, que les interesó el proyecto y que dijeron sí, te colaboramos, ¿cierto? Entonces el trabajo lo hice con ellos, hicimos varias salidas, hicimos varias intervenciones, y la otra parte, digamos, entonces ahí hubo un aprendizaje de mi parte con ellos y una parte de enseñanza que fue el proyecto que yo tenía planteado para ir a desarrollar allá. Y el otro aprendizaje fue precisamente en esa cotidianidad. O sea, yo todos los días salí a caminar, o sea, caminé, cogí el bus, monté en moto, monté en barco, entonces fue muy bueno, ¿cierto? Cada experiencia era una cosa diferente, ¿sí? Aprendiendo sobre territorio, sobre cultura, sobre identidad, sobre gustos, también sobre pensamiento, ¿sí? Porque ahí está, digamos, es la idiosincrasia donde se refleja, digamos, el pensamiento de una comunidad. Sigamos con otros. Por ejemplo, la participación de ese niño fue muy bonita. Pero aquí pasó un incidente. Esto es al frente de Sanart. Ahí está Sanart, su sede tiene lo que ellos llaman un reading room, que es básicamente una biblioteca muy buena, que es una biblioteca que se ha ido construyendo con donaciones. Todos son donaciones y tienen libros de arte contemporáneo buenísimos, y ahí hay una gran mesa y el que quiera llega allá y se sienta a consultar, a leer, lo que quiera, a conversar. Entonces ahí al frente hicimos unas intervenciones. Resulta que hicimos una muy cerquita como a la acera, ¿cierto? Que era de una moto que estaba ahí parqueada. Y una señora salió furiosa. Pues yo realmente no supe qué dijo, pero estaba furiosa con los chicos que sí eran de allá y me estaban ayudando, y furiosa, que tenían que borrar eso que habíamos hecho. A mí me pareció muy rara la reacción, muy exagerada. Yo no entendí muy bien por qué, porque de todas maneras la intervención estaba hecha sobre la calle. A mí me quedó ahí como una duda que más adelante pude entender qué era lo que había pasado. Resulta que cuando hice el conversatorio, entonces fueron estas intervenciones, pasamos, y después viene el conversatorio al final de la residencia, digamos, ¿sí? Aquí ya es el conversatorio, que era en el edificio donde yo vivía. Entonces, hablando sobre esa experiencia, el francés, el que les contaba que tiene esta galería,
que ya lleva pues muchos años viviendo allá, me dijo, ¿sabe por qué es eso? Me dijo, porque ellos son ellos tienen muchos abuelos y tienen un cuento con los fantasmas. Porque yo no entendía, o sea, lógicamente yo decía, o sea, la reacción de la señora no era proporcional a la situación. Yo dije, aquí tiene que estar pasando algo más, aquí debe haber algo más. Esto no es simplemente porque le explicábamos, los chicos le explicaban, no, es que eso con el agua se borra. Y la señora furiosa, pero histérica. Y después yo como que ataba cabos y decía, sí, realmente esto es más por ahí, ¿cierto? Hay una cosa ahí que a ella le detonó un miedo asociado a una creencia, ¿cierto? Que generó, digamos, una reacción tan fuerte, digamos. Es parte también del conversatorio. Y esto fue digamos, una propuesta experimental que yo desarrollé allá. Yo no tenía que hacer eso, lo hice también motivada por eso que les contaba de que había visto del tráfico. Por ejemplo, allá la comida típica son los noodles, que son los espaguetis, pero tú vas, por ejemplo, allá a un mercado, y tú encuentras una variedad de espaguetis frescos muy amplia, ¿sí? Es muy interesante. Entonces yo empecé a atar cabos, literalmente, los noodles, los cables de la luz, que también muy similares a los nuestros, pero yo pensaba, los nuestros son unos bebés al lado de los que hay acá, los de allá eran unas cosas miedosas, ¿cierto? Unas marañas, devolvían como unas cosas. Entonces yo hice como unas conexiones, ¿sí? Y con esos nudos del tráfico, y entonces este fue como una primera aproximación a partir de este es un dibujo hecho en la calle y pues como un primer proyecto del que quiero hacer. ¿Sí? ¿En qué idioma eran los conversatorios? En inglés y en vietnamés también, porque había un traductor. O sea, yo lo hacía en inglés y había un traductor en la sala para el público. Esa es la entrada, ahí fue donde, porque a mí me dieron ese espacio como una especie de estudio, pero yo decidí utilizarlo de esa manera. Bueno, esta es la próxima residencia a la que voy, que es ahora a finales de este año, noviembre, diciembre. Pues tengo muchas expectativas, pero expectativas no de que quiero encontrar esto o aquello, sino, o sea, estoy así, como con todos los sentidos ahí atentos a cómo va a ser, qué me voy a encontrar, porque no conozco Finlandia. He estado pues leyendo sobre este país y a partir de pues como de esas lecturas quise entrar a hablar sobre estos modelos de enseñanza, porque es muy interesante la propuesta que tienen ellos. Básicamente Sahari la residencia Sahari es un espacio para artistas en diferentes campos, o sea, invitan artistas visuales, invitan investigadores, escritores, personas en diferentes campos, que les ofrece un espacio y tiempo de tranquilidad para desarrollar sus proyectos sin distracciones. Miren que la filosofía es muy similar a la de Banff, ¿cierto? Ellos entienden que si yo tengo que estar preocupada de que tengo que tener plata para ir a comprar la comida, de que tengo que ir a cocinar, a sacar el perro, a atender la familia, pues ¿cuánto tiempo me queda realmente para la investigación y para desarrollar los proyectos? Entonces me llama mucho la atención que es un pensamiento y una filosofía similar, o sea, usted tiene un espacio y un tiempo libre de las preocupaciones de la cotidianidad. Yo digo que es que la cotidianidad quita mucho tiempo, realmente. Yo a veces yo digo, a veces es agobiante, porque es que la cotidianidad quita mucho tiempo, ¿sí? Entonces, estos espacios precisamente lo que ofrecen es eso, es que uno pueda estar en un sitio tranquilo, relajado, sin pensar que no tengo plata para ir a comer, o que no tengo plata para pagar el transporte, o no sé qué. ¿Sí? Me parece pues muy importante esa parte. Es la oportunidad para artistas e investigadores de encontrarse, compartir y dejar su marca en el pensamiento de los otros, con el trabajo personal y en la residencia. De hecho, ellos, o sea, digamos, uno llega un lunes o un martes y ellos,
viernes de esa semana hacen una reunión con todos los residentes, ¿cierto? Como primer encuentro. Entonces la idea es esa, la idea no es yo tengo mi proyecto y yo me encierro a trabajar en mi proyecto, sino cómo desde el proyecto personal yo me conecto, ¿cierto? Cómo cruzo saberes, cómo cruzo conocimiento, cómo cruzo dudas, cómo cruzo preguntas con esos otros, ¿sí? Y yo creo que ahí es donde está la mayor ganancia, y esa ganancia siempre se revierte en el trabajo personal. Yo pienso que, y se revierte aún de una manera más potente que cuando yo me encierro en mi cubículo, en mi espacio, a trabajar yo solo, yo con yo, ¿cierto? Yo digo, yo a los estudiantes también a veces les digo, yo me pregunto, yo me respondo, ahí no pasa nada, ¿cierto? Porque todo está perfecto en mi cabeza, pero resulta que cuando eso sale, deja de ser tan perfecto, deja de ser tan bueno, deja de funcionar tan bien. Y yo creo que el mayor valor, pues, de todas estas residencias ha sido ese. Bueno, este tercer punto son diferentes aproximaciones y modelos de enseñanza. Fue como un descubrimiento que hice en estos últimos días, digámoslo así. Me llamó mucho la atención a partir de un librito que compré, de unas conversaciones de Voice con Clara Bodenman-Ritter, que es miembro de la Fundación Voice. ¿Sí? Esto fue en la Documenta Quinta de Kassel, en 1972. Resulta que esta documenta fue muy controversial porque los trabajos que habían se salían completamente, pues, de los esquemas. Y pues sabemos que esa década del 60 y el 70 pues fue el quiebre fuerte del arte, ¿sí? Para empezar a hablar de arte contemporáneo, para empezar a hablar de que el arte ya no es de los museos o de las galerías, que ya no son los cuadros, que ya es el espacio, que todo puede entrar en ese campo del arte. Entonces esta documenta tuvo mucha controversia, ¿cierto? Hubo mucha oposición, mucha cosa. Y el trabajo de Voice se llamaba Gabinete para la Democracia Directa, ¿sí? Y él estuvo 90 días yendo allá a conversar con la gente. Entonces conversaba desde por la mañana hasta por la noche. ¿Y de qué conversaban? De todo lo que surgiera, ¿sí? Entonces él decía, conversar es también una forma de arte. Entonces miren, son cosas que uno a veces piensa que son como de ahora o que son más recientes, y estamos hablando de 1972, casi 50 años, de pico de años. Abro comillas, decía Voice, hay que hacer gustar a los seres humanos la experiencia de que es interesante brindarse entero, con todos los defectos que uno tenga. Yo solo quiero incitar a los hombres a que no esperen un estado ideal de conciencia. Tiene que empezar con los medios de que dispongan ahora con todos sus fallos. Yo pienso que esto es perfectamente aplicable hoy, ¿cierto? A veces dejamos de hacer las cosas o decimos, no, es que yo voy a esperar a tener las condiciones ideales. ¿Cuáles son las condiciones ideales? Pues sería la pregunta, ¿realmente hay condiciones ideales? ¿O es trabajar ya con lo que tengo, con las herramientas que tengo, con el saber que tengo, con los materiales que tengo? ¿Sí? Entonces miren cómo él desde el 72 nos estaba hablando de eso, nos estaba planteando eso, ¿sí? A veces nos quedamos ahí, nos detenemos o nos congelamos o nos estancamos precisamente por eso, porque es que voy a hacer la obra de arte perfecta pero nunca la hago porque las condiciones nunca llegan a ser lo que supuestamente en mi cabeza debería. Abro comillas, Voice le exigía más creatividad, dice, exige más creatividad para cada ser humano. O sea, esa era como su lucha, digámoslo así, que cada ser humano, fuera lo que fuera, no importando su oficio o su profesión, fuera más creativo. Y esto también abre como un punto que a mí me parece que es muy importante, y es que yo diría que antes, hace 30 o 40 años, se pensaba que la creatividad era como un asunto solamente del campo del arte y no del campo de la vida,
de cualquier campo, de cualquier disciplina, ¿sí? En esa exigencia de mayor creatividad para cada ser humano, era una manera de alentar a las personas a seguir desarrollándose, a ser ellos mismos, un primer impulso al desarrollo de la personalidad libre. Ese es un término, digamos, de él, ¿sí? Hablaba de una escuela libre, libertad de reacción, con diferentes posibilidades de formación, porque así se avanzaría hacia la liberación del espíritu. La tarea de cada uno es conocerse a sí mismo, como centros de información y enseñanza para la democracia. O sea, él decía, lo que tenemos es, cada individuo debe volverse un centro de información. Y entonces si cada uno de nosotros es un centro de información, ¿qué pasa? Eso empieza, ¿cierto?, a proyectar. Ese era su pensamiento en relación a esa escuela libre. Debe haber tantos centros de información como sea posible en cada ciudad, como foros libres de discusión que apunten hacia la democracia, la libertad y el socialismo. ¿Sí? Fíjense que eso es un poco lo que en la historia del arte lo vemos. O sea, cuando los artistas, los intelectuales, los poetas del siglo XIX se reunían a sus tertulias, a hablar sobre arte, ¿cierto? Irse a un café o ir a beber vino y hablar sobre la vida, sobre la naturaleza, sobre lo que fuera, ¿cierto? Es esa misma idea. Cómo en la conversación y en el encuentro es donde realmente se dan frutos, ¿cierto? No en el aislamiento o el encerramiento. Entonces, miren que eso también ha sido como una constante a través de la historia. No es una cosa de ahora ni de antes, ha estado ahí, presente, ¿sí?, de diferentes maneras. ¿Cuál sería la forma? Pensamiento y acción. Yo creo que esto para mí fue clave, pensamiento y acción. O sea, si el pensamiento se queda ahí, no pasa nada. El pensamiento debe conllevar a una acción, y esa acción, en el caso de los artistas, es cuando materializamos, cuando cogemos todas esas cosas que están en la cabeza y las volvemos algo, ¿cierto? Y decimos, esto va por aquí, ¿sí? Y esa materialidad necesariamente no tiene que ser un objeto, puede ser materializado en un discurso, o en un gesto, o en un objeto, o en lo que yo quiera, pero una acción, ¿cierto? Pensamiento-acción. Crear un sistema de bola de nieve, construir una red por toda Europa que trabaje en estas cosas, decía él. Crear una escuela libre de creatividad e investigación interdisciplinaria. Miren que ya, ¿cierto? También, que la interdisciplinariedad ahora también ha estado ahí, el cruce de saberes. O sea, los poetas se reunían en el siglo XIX con los pintores, se reunían con los escritores, con los músicos. Las Schubertiadas de Schubert, el poeta, y un gremio de artistas, pintores, de todo, y hacían sus rumbos. Exactamente, es eso, ¿cierto? Es como ahí hay una interlocución, ¿sí? Y si yo soy músico, pues yo voy a hablar desde el sonido, desde el ritmo, desde la tensión, todas las cosas que tengan que ver con la música, y cómo eso lo traduce el escritor o el poeta o el artista. Entonces ahí es donde eso se van enriqueciendo. Una escuela para desarrollar la capacidad y la conciencia. Dice, la escuela es universal a pesar de todo, o sea, en la calle, cuando hablas de estas cosas en la verdulería, con la gente. La escuela está en ese momento en la verdulería. Eso significa que el proceso escolar no solo tiene lugar en la escuela, sino que empieza en cuanto un ser humano habla con otro de esas cosas. Siempre se puede hacer algo en las instituciones, tratando de infiltrarse, y algo fuera, ¿cierto? Porque la que lo entrevistaba le decía, pero entonces ¿dónde? Él decía, infiltrémonos en la escuela, en la academia, en la escuela tradicional, en el modelo tradicional, pero también hagamos algo fuera. A manera de modelo, o sea, hay que actuar, no solo, sino también. Los seres humanos tienen que pensar en conjunto, conocer el organismo social, pensar no solo en la escuela, sino también en la estructura jurídica y en las estructuras económicas. Tienen que pensar siempre en el conjunto del organismo social. Todo eso es de la documenta aquí.
Este señor lo descubrí hace poco, resulta que caí como por casualidad. En Teleantioquia estaban mostrando una charla de él por los, creo que son 50 años de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Este señor es un economista y es catalán y trabaja en la Universidad de Columbia en Nueva York. Entonces miren qué tan interesante, un economista, ¿cierto? Un economista hablando de educación, de la escuela. Y es autor de un libro que aún no he leído que se llama Economía en Colores. Ya el título de entrada me interesó, ¿sí? Pero además escuchar hablar a este señor. Yo lo escuchaba en lo que logré, digamos, del programa, y era muy simpático porque yo me sentía como escuchando las discusiones y las conversaciones de Integral, ¿cierto? La experimentación, el cruce de áreas, la interdisciplinaridad, de eso estaba hablando este señor. Entonces me gustó mucho. Dice que su libro hace juego con las llamativas chaquetas. Parece que siempre en sus entrevistas, en sus charlas, utiliza chaquetas de colores muy vistosos. Señala: él plantea un cambio de filosofía educativa, no de programa, sino de filosofía. Dice: lo más importante es enseñar creatividad. Cuando uno hubiera imaginado escuchar a un economista hablar de creatividad, ¿cierto? Como raro, pues por lo menos yo pienso que es como que uno lo dice, no, ¿cierto? Como raro. Y que los alumnos hagan preguntas en lugar de buscar respuestas a los desafíos que imponen los profesores. Por ejemplo, mis estudiantes de pintura, ¿cierto? A veces los estudiantes son muy renuentes a hablar, ¿sí? Entonces, las preguntas es una manera, digamos, interesante, es un método para lograr que hablen, que se salgan de ese mundo. Habla de la desigualdad como un problema educativo y no redistributivo. Él habla de no enseñar las profesiones, sino enseñar a ser flexibles a la hora de aprender. Hay que tener curiosidad, enseñar a mantener viva la curiosidad que les permita a los alumnos seguir evolucionando una vez que salgan de mi clase. ¿Sí? O sea, ir más allá de simplemente impartir una materia o un conocimiento. Como cuando el estudiante salga de mi clase va a ir con esa flexibilidad que va más allá del tema que yo le estoy simplemente ofreciendo. Los países que están haciendo esto son los nórdicos, especialmente en este momento. Aunque aquí también Carlos Galeano me comentaba que hay ya un colegio, digamos, que está adoptando este sistema. En Finlandia, por ejemplo, decidieron que ya no haya asignaturas, porque es cambiar ese modelo de educación por compartimentos, el profesor de historia, de geografía, de matemáticas, y trabajar por proyectos. Entonces, por ejemplo, se hace un proyecto de ríos y se estudia la historia de los ríos, la geografía de los ríos, el arte de los ríos, la poesía, la literatura, ¿sí? Entonces ya no es el profesor en un compartimento especializado en un saber, ¿cierto? Sino que se abordan asuntos o proyectos desde las diferentes miradas. Este se puede aproximar desde la perspectiva geográfica, pero también desde la perspectiva histórica, económica o física. La capacidad de innovar está en relacionar cosas. Entonces, por eso es tan importante el cruce, porque cuando hay cruce, yo empiezo a hacer relaciones. Y es en ese cruce y en esas relaciones donde realmente innovamos. Y de hecho, eso lo utilizan mucho las empresas de diseño. O sea, ellos no buscan, cuando habla de los creativos, son personas que sean capaces de dar muchas soluciones a un mismo problema. Y ahí es donde está la innovación, en ese cruce. O
O sea, no es la mirada, la única mirada, no es solamente la mirada del especialista, sino las múltiples miradas que se puedan dar alrededor de eso. El gobierno debe liderarlo, dice Xavier Sala, y así se hace en países educativamente avanzados. Esa es la diferencia. Por ejemplo, aquí podemos tener escuelas que estén intentando otros modelos, pero el problema es que no está institucionalizado. En Finlandia sí, y eso marca pues una gran diferencia. Esto deben impulsarlo los gobiernos, pero también los padres, los maestros y las empresas. En el sistema educativo público de Nueva York desaparecieron los exámenes y se educa por proyectos, pero eso es en Nueva York solamente, eso no es en el sistema educativo de Estados Unidos o de no, ¿cierto? Y ahí es donde coger. Varios profesores acompañan desde diferentes áreas. Al final, las clases son más divertidas. Debemos pensar un sistema universitario que en lugar de enseñar profesiones, enseñe flexibilidades. Entonces le preguntan, ¿por qué hay resistencia? Dice, hay varias razones. La primera es que hay grupos importantes que se oponen, que son algunos grupos de profesores, ¿cierto? Hay profesores renuentes al cambio. El cambio siempre trae resistencia, y eso lo hemos visto a nivel histórico, siempre hay resistencia al cambio. Claro, porque es distinto, porque es que, ¿y cómo va a ser? ¿Y qué va a pasar? ¿Y si va a funcionar? Porque queremos tener las respuestas antes de hacer los intentos. Y yo creo que ahí es donde está el problema. Entonces por eso no nos atrevemos a experimentar, o por eso experimentamos poco. Ah, pero eso sí me va a funcionar. Entonces yo quiero saber en mi cabeza antes si eso me va a funcionar, antes de hacer el ensayo. Entonces lo que se está pidiendo es precisamente un cambio de actitud. Me perdí. Es muy difícil dar la misma lección por 30 años, es muy fácil dar la misma lección por 30 años una y otra vez, ¿sí? Y ese es el peligro. Entonces yo al final, ya me sé eso de memoria, eso ya ni lo miro, ni me actualizo, ni me preocupo. Ya tengo y vuelvo y repito lo mismo y lo mismo y lo mismo. Lo segundo es que los ministros de educación normalmente no tienen idea y se dejan llevar por la inercia antes de hacer un experimento. Un experimento que nadie sabe hacia dónde va a ir. Como no hay una respuesta concreta, a ver, dígame pues cuál va a ser el resultado. ¿Cómo va a ser? Entonces no sirve. ¿Cierto? Hay que desecharlo, porque si usted a mí no me puede responder esa pregunta con la misma concreción en la que se la estoy haciendo, entonces no. Y el arte es un riesgo. Claro, y la vida es un riesgo, es que no es el arte, es que es la vida. Entonces uno no saldría de la casa porque yo me puedo tropezar a la salida de la casa, me caigo y me puedo dar un golpe aquí y chao, me morí, ¿cierto? Entonces es eso, pues no es el arte, es todo. Y yo pienso que si uno mira la historia, los grandes inventos de dónde han salido, de gente que se ha arriesgado a hacer ensayos y que no le creían o que lo tildaban de loco o que lo tildaban de cualquier cosa y que le importó un bledo lo que la gente dijera y fue a hacer lo que quiso hacer, ¿cierto? Y esos son los descubrimientos de la historia. Por aquí. Dice, hasta que Finlandia demuestre que los resultados son positivos, la gente será escéptica. Hay solo dos cosas que hacemos mejor que los robots: ser creativos y ser críticos. Yo creo que son dos puntos muy importantes en la enseñanza. Hay que enseñar para que la gente se pregunte. Hoy pasa que un profesor explica, los niños apuntan, memorizan días antes para un examen y 2 semanas después no recuerdan nada. Y el último punto es el modelo finlandés, que es el que pues, voy a tener la oportunidad de ver un poco más de cerca. En ese modelo finlandés, la educación debe ser garantizada a todos los ciudadanos sin consideración de sexo, lugar de residencia u origen geográfico, de edad, lengua o estatus económico. Educación pública, gratuita y la mejor a nivel internacional. Las universidades son gratuitas, privilegian al alumno sobre el saber. Eso me pareció importantísimo, porque resulta que, ahí pues contaban en lo que leí, que si hay un estudiante, por ejemplo, problema, ¿cierto? Un estudiante difícil, un estudiante con el que no podemos, entonces se le asigna un tutor, a él solito, para que trabaje con ese estudiante y para que lo ayude a salir de esa situación en la que está. Nosotros aquí como docentes de la Universidad de Antioquia hemos tenido esos problemas
y no sabemos qué hacer, porque uno no quiere abandonar al estudiante, uno no quiere decir, no, es que ese no, entonces, si usted no sabe y no entiende y no lo asume, entonces chao, ¿cierto? Esa no es la actitud, pero tampoco tenemos el apoyo o las herramientas o lo que se requiere para hacer eso. Entonces miren, por ejemplo, la actitud tan distinta, o sea, es la persona por encima del saber, y yo creo que eso es un pensamiento completamente humanista. Abro comillas, un profundo y fino análisis de las necesidades reales de cada alumno sirvió de base a un sistema elaborado en 30 años de reforma educacional. La idea que un alumno feliz, que se siente a sus anchas, libre de desarrollarse a su ritmo, tendrá más facilidad para adquirir el saber fundamental. Nada tiene de una utopía de pedagogo iluminado. Se trata simplemente de lo que guía la acción de todos: Estado, municipios, directores de establecimientos, profesores. Cada alumno debe sentirse como en casa. El país le da una gran importancia a la educación. Se potencian todas las inteligencias disponibles, porque la principal materia prima del país, por no decir la única, es la gris. Y eso le ha asegurado a Finlandia un lugar de privilegio en el mundo globalizado. Muchas gracias. Preguntas. A ver, mis estudiantes. Voy a pedir por favor, ¿dónde está ese micrófono? Bueno. Si no, no van a caer. Pues no queda registrado. Pero entonces no grabó. Sí. Ya las preguntas de los estudiantes. Sí. A ver, mis queridos estudiantes. Preguntas. No se tape, Evelyn. Muchas gracias, Ana María, por compartir con nosotros tus experiencias de viaje. Vamos a abrir un espacio para las preguntas, ya que, como decías, la conversación es un arte, y también, pues, ya lo había dicho también Hans-Georg Gadamer, solamente aprendemos en la conversación. Entonces, sería bueno que tenemos poco tiempo, pero todavía nos faltan 20 minutos para que hagamos las respectivas preguntas. Anímense a preguntar. Sí, tú hablas de la cotidianidad como algo que quita el tiempo para la producción artística. Pero entonces yo te pregunto, si acaso la cotidianidad no puede ser también el motor de la creación. Sí, evidentemente. Lo que pasa es que ahí hay como una doble situación, ¿cierto? Es como una contradicción que uno vive. Porque yo me estoy alimentando de lo cotidiano, ¿cierto? De lo que veo, de lo que escucho, de la charla a la que fui, ¿cierto? Eso es lo que me está alimentando a mí, de sacar el perro, de conversar con el vecino. Pero al mismo tiempo, la cotidianidad, digamos, en términos de que yo tengo que prepararme los alimentos, tengo que lavar la ropa, tengo que tener mi espacio organizado, pues no es que tengo, sino que esas son las cosas que yo quiero. Eso al mismo tiempo, digamos que me está quitando un tiempo, entre comillas, ¿cierto? Entendido como que yo podría estar haciendo en ese tiempo un trabajo plástico, estrictamente, ¿sí? Pero yo creo que ahí es donde está el doble juego, ¿sí? Como al separar la cotidianidad del arte, pues entonces uno dice, no, pero es que
entonces yo no tengo tiempo para ir a hacer mi trabajo o mi investigación o lo que sea. Pero resulta que cuando entendemos que la cotidianidad es parte de la investigación y del trabajo, entonces ya no se vuelve un espacio que me quita tiempo, ¿sí? Yo lo digo porque ese ha sido como un pensamiento y una contradicción que yo he tenido en mi cabeza. Y posiblemente si yo no tuviera que hacer todas esas cosas, posiblemente ni siquiera aprovecharía ese tiempo, ¿cierto? Porque es como cuando uno dice, no, es que yo voy a hacer obras grandes, pero cuando tenga un taller de tales dimensiones y de tal altura. Y resulta que cuando uno tiene el espacio grande, entonces empieza a hacer miniaturas, ¿cierto? Entonces no tiene nada que ver realmente. Pero es eso, es esa contradicción en la que a veces uno se sume pensando que la cotidianidad le está quitando tiempo y no entendiendo que la cotidianidad está alimentando los intereses. Yo lo ponía como un ejemplo de, en algún momento pensaba yo eso, ¿cierto? Pero entonces hacía toda esa reflexión, hasta dónde realmente es algo que me quita, o todo lo contrario, es porque no estoy entendiendo que todo eso va a revertir en mi trabajo. Claro, es como el trabajo de campo cotidiano, que se hace todo el tiempo, donde se alimenta todo, o sea, entonces saco el perro, hablo con la vecina, voy a la tienda, entonces en la tienda voy a una conversación, pasó no sé qué, todo, ¿cierto? Y esa es la relación arte-vida, digamos, de la que tanto se habla, ¿cierto? Que ahora, pues, digamos, hoy se acentúa más la relación arte-vida, pero es que esa relación siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que con la idea de antes, pues, de que el arte era yo por allá encerrado en un estudio trabajando, entonces claro, la cotidianidad se volvería un impedimento, ¿sí? O me quitaría tiempo para mi trabajo. Entonces es un cambio también de pensamiento ahí. Evelyn. Ana María, en las estrategias de trabajo artístico que vimos, que nos expusiste tu trabajo, ¿crees que subyacen o existen también posibilidades de que en esas estrategias tuyas de aprendizaje también hayan estrategias de enseñanza? Claro. O sea, cuando yo trabajé, por ejemplo, con los chicos en Vietnam, se estaban dando las dos, enseñanza y aprendizaje. Para ellos, porque era algo nuevo, ¿cierto? Era un proyecto que yo llevaba, que yo les planteé, que voy a trabajar con tales materiales. Y uno traducir algo que quiere hacer no es fácil, ¿cierto? Pues como que antes de hacerlo. Entonces fue en la misma, digamos, experiencia, haciendo lo que se fue realmente aprendiendo, ¿cierto? De aprender, pues de agarrar. Entonces ellos, yo estaba enseñándoles algo y al tiempo yo estaba aprendiendo de ellos. Yo pienso que es que la enseñanza y el aprendizaje es una cosa de doble vía. Uno no enseña solo, ni el otro aprende solamente. Es una cosa de doble vía. Estamos aprendiendo y enseñando, ¿cierto? Con los estudiantes es el mismo proceso. Lo que pasa es que cuando hablamos de categorías, entonces el profesor está aquí, los estudiantes están aquí. Pero realmente yo considero que es una situación que va en las dos direcciones. Claro, o sea, un esquema dialógico. Exactamente. En donde se aprende de lado y lado. Exactamente. Y se enseña de lado y lado. Claro. ¿Por qué funciona tan difícil en el taller integrado ese esquema dialógico? ¿Pero por qué lo dices? Porque yo siento que existe de todas maneras todavía un esquema de yo enseño y tú aprendes. Yo no sé, a ver, yo no lo siento tanto de esa manera. Yo lo que siento es que digamos, el conflicto se genera es por el tipo de sistema que utilizamos, ¿cierto? Si tenemos un sistema de que hay que poner un número y que ese número evalúa un ítem correspondiente, ya desde ahí estamos con las manos amarradas. ¿En qué sentido? En que yo le tengo que responder a la academia con un número. La academia me está diciendo a mí, usted tiene que poner un número en el ítem concepto, en el ítem investigación, experimentación, formalización. Uno, no solo a mí, al estudiante, nos está haciendo una exigencia. Entonces, mira, por ejemplo, en estos nuevos esquemas de enseñanza-aprendizaje, eso no sucede. Entonces yo puedo, el estudiante puede estar tranquilo, ¿sí? Y es más un compromiso personal, que es lo que nosotros tanto le insistimos a los estudiantes. Yo pienso, pues yo de mi parte lo hago y sé de otros profesores que también lo hacen.
de decirle, mire, esto no es una clase, esto no es una tarea, esto es, o usted se apasiona y se compromete, o aquí no pasa nada. Y no se lo decimos en términos de nota, no pasa nada en su vida, en usted como individuo, en su ser. ¿Entiendes? Pero estamos partiendo de un esquema que ya de entrada es muy limitante. Entonces eso dificulta las cosas. Si yo le digo a la academia, si yo le digo a la universidad, señores, yo no voy a poner notas porque yo no estoy de acuerdo, me dicen, gracias por sus servicios, búsquese otra institución, o no, ¿cierto? Entonces estamos en una coyuntura muy complicada de manejar. Y mientras no haya una apertura hacia otros sistemas, ¿por qué? Porque es que, mira que es que hasta la vida misma, o sea, nos valoramos de esa manera, ¿cierto? Todo es por unos, ¿cómo se dice eso? Como unas franjas de valores. Nos validamos es por eso. Yo tengo un pregrado, yo tengo una maestría, yo tengo un doctorado, entonces es cierto, el valor va subiendo, como el dólar o como la bolsa. Entonces ya desde ahí estamos en una situación muy complicada, porque nos estamos validando desde ahí, no nos estamos validando como individuos. Y ahí veo yo el primer problema y el más grave, porque mira, por ejemplo, lo que propone Finlandia. Finlandia propone validar al individuo. Y eso es un cambio de pensamiento radical en todo. O sea, en la estructura económica, política, filosófica. ¿Sí? Pero si yo estoy validando al otro a partir de eso, entonces ahí hay muchas interrogaciones, ¿cierto? Pues a mí me parecen muy interesantes todas las experiencias que has tenido y tienes una mente muy abierta a muchas posibilidades. ¿Cómo aplicas o tratas de armar estrategias para pelear con el sistema de aquí? Yo no peleo, yo lo que hago es, y claro, la experiencia le va enseñando a uno más y lo va volviendo, digamos, mejor en su labor. Yo me acuerdo de los primeros, cuando yo empecé a enseñar pintura y todo, ¿no? Es todavía muy torpe, todavía está muy crudo en términos de que se rige mucho pues, por los principios de la academia, lo que yo he aprendido, digamos, en estos años de enseñanza es precisamente a ser más flexible. Ese ha sido uno de los aprendizajes para mí más valiosos y más fuertes. Y de los retos también, la flexibilidad. Y entender que no se trata de que yo pelee con el sistema o con la academia, sino que yo utilice al sistema y a las estrategias de la academia, pero para ser más flexible, para hacer mi curso más dinámico, para dialogar mejor con mis estudiantes, para enamorarlos de lo que están haciendo y que el motor no sea la nota, para que vayan a mis clases porque quieren ir a mis clases, no porque yo les voy a poner una falla y van a perder la materia. Esa sería como la estrategia. Me gustaría explicar un poco sobre la predisposición como en el proceso de recolectar información, por así decirlo, como de los días que se habla de que pues, trata en lo posible como no tener algo predispuesto como para llegar allá más vacío, no sé pues cómo será. Sí, mira, por ejemplo, cuando yo me fui a estudiar a China, cuando yo me gané la beca, yo me puse feliz. Yo, voy a ir a China. Y yo no había salido de Colombia, no había ido ni siquiera a Miami, pues que todo el mundo había ido a Miami, ¿cierto? Ese era el paseadero, yo ni siquiera, no había salido de Colombia. Y yo pensaba, voy a salir de Colombia a China, al otro lado del mundo, para mí eso era lo más maravilloso, ¿cierto? Y yo estaba feliz. Yo no pensaba, a mí me sorprendió mucho ver el miedo que tiene la gente. Hay gente que decía, no le da susto, no le da miedo. Y yo, ¿pero por qué? ¿Miedo de qué? No conoce nada, no sabe el idioma, la comida, ¿de qué? Y yo no. Pues yo estaba feliz. Y yo pienso que parte de eso era también como una ingenuidad mía, pero que era maravilloso. Sin prejuicios. Sí, sin prejuicios. Yo, puro, me voy para China, qué maravilla. Y me fui para China, ¿cierto? Entonces,
la mirada de los niños, y eso suena muy cliché, porque son cosas que han sido muy maltratadas, pero eso es real. Un niño coge una caja y la caja se vuelve el carro, el castillo, la casa, de todo, ¿cierto? Y tiene ese potencial hasta que lo talamos, como un árbol, ¿cierto? Ya no lo talamos, sino que lo talamos. Entonces es muy triste, ¿cierto? No, y así tiene que ser, y no puede ser así, la nube no puede ser roja, y la nube tiene que ser así, ¿cierto? Pero eso es lo que esa es la labor que hacemos nosotros, tristemente, muchas veces. Ya menos, ya eso ha ido cambiando mucho. Cada vez la educación es más abierta, más de diálogo, de otro tipo de cosas. Entonces, yo, digamos que mis miedos han sido otros. A mí eso no me daba miedo. A mí me daba más miedo pensar cómo me iba a ganar la vida y si yo iba a ser capaz de vivir sola y comprar la comida y pagar un arriendo. Eso me daba mucho miedo, eso me daba pavor. Pero irme a China no me daba miedo. Pues para que vean lo que son los miedos, tan relativos, tan distintos, ¿sí? Entonces yo me fui así y yo iba feliz y me encantó la comida y todo lo que veía me llamaba la atención y así es como yo viajo, porque a mí me encanta viajar. Para mí, yo pienso que ojalá las escuelas pudieran realmente hacer esos trabajos de campo, esas salidas. O sea, que en la facultad tuviéramos una asignatura que se llamara trabajo de campo y que fuera obligatoriamente ir a conocer otras regiones del país y aprender. Yo creo que eso es vital. Eso es vital, eso le abre uno al mundo. Yo me acuerdo mucho de Álvaro Delgado, él fue el profesor de audiovisuales y de trabajo de campo, y él decía, vea, no importa dónde vayan, pero salgan. Y a mí eso, vea, aquí fue como un tornillo ahí que quedó. Y le agradezco mucho eso. Y claro, ya cuando hicimos las salidas, eso fue espectacular. Pues encontrarse a esa señora, por ejemplo, de San Agustín, es que era muy loco. Cuando la señora dijo, ay, pero yo no entiendo si a fulanito lo mataron en tal telenovela, pues en tal programa. Y cómo así, fulanito volvió a aparecer en otra telenovela. Y la señora no entendía, pero no entendía, en serio. Ella decía que no, ¿cómo así? Si el señor ya se había muerto. Eso, Ana, perdón, eso es 100 años de soledad. Pues en 100 años de soledad hay una parte en que relata cuando llegó el cine, cómo la gente ya destruyó el teatro, el cine, cuando vieron que se había muerto, volvió a aparecer en esta, entonces entendieron que eso era una ficción y que, pues, que eso no era real. No volvieron así. O sea, es como decir ese realismo mágico, ese Macondo que sería Colombia, está más que verificado. Y ¿sabes qué otro? Me acordé, la película de Woody Allen, no sé si la conocen, La Rosa Púrpura del Cairo, es eso, que la señora, pues ella vivía una vida miserable con un esposo abusador que la golpeaba, entonces el refugio de ella era el cine. Y ella se fue a ver la Rosa Púrpura del Cairo al cine y la quinta vez el personaje se le salió de la pantalla y se enamora. Entonces le dice, no, es que en la pantalla la champaña es 7-Up, ¿cierto? Y el dinero es dinero falso, pues es muy bello, es eso, ¿cierto? Es como esa... Es muy interesante, pues si no la han visto, te la recomiendo. Yo quería preguntar, pues, decías ahora que en Finlandia interesa más la persona que el saber. Pues, no, sí, o sea, que se pone el centro de la enseñanza es la persona y el saber es algo más secundario. ¿Cómo se diría esto en integrado? Porque a veces ve uno que interesa a veces como más la obra y el estudiante a veces no, o sea, la relación entre la persona y la obra de arte, pues, o la obra que está presentando el estudiante. Yo diría que no es de poner uno en primero y en segundo lugar, sino de que realmente el centro de todo es el individuo. Es que el individuo, todo gira alrededor del individuo. A mí me llamó mucho la atención hace poco, escuchando a Mujica hablando pues del proceso de paz y todo, y él dijo una cosa que a mí me quedó sonando y es una cosa que todos sabemos. Él dice, es que el mundo y la vida gira alrededor del amor, y los jóvenes, reconózcanlo o no, giran alrededor del amor, y todos giramos alrededor del amor. Finalmente esa es la vida,
Entonces yo creo que es entender que el individuo es como ese eje, ¿cierto? Alrededor del cual se construyen y giran un montón de cosas. Yo diría pues que respeto al estudiante, un trato amable, amoroso, seguramente en muchos momentos uno no lo habrá hecho, pero no es una cosa, digamos, malintencionada, ¿cierto? Sino que es que estamos hablando de seres humanos y uno como ser humano se equivoca y muchas veces, y a veces se le salta la chispa, ¿cierto? Le da rabia y en un momento puede ser muy fuerte y eso es parte de la humanidad. Entonces yo pienso que no se trata de condenar, sino de entender eso. Y que si yo en algún momento me exasperé y te subí la voz, que yo sea capaz de decirte dónde, discúlpame, ¿cierto? Y ya, no de negarlo, porque es que eso nos va a pasar, es que nosotros no somos robots, nosotros somos seres humanos que estamos movidos por emociones, por sentimientos. Entonces no podemos funcionar pues como si fuéramos perfectos y no nos podemos, y nunca nos vamos a salir pues de un esquema. No. Yo diría que desde ahí. Daniela. Profe, tú mencionabas ahorita algo, bueno, citabas a este autor al final, que decía algo que solo 2 puntos hacemos mejor que un robot, ser creativos y ser críticos, ¿cierto? En ese sentido, de los viajes que has hecho a esos lugares, ¿qué crítica le